Muy buenas tardes, amigos que se conectan en este momento a Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Como les habíamos anunciado, estamos con la ingeniera Silvana Pastor, con quien vamos a conversar. Ella es vicepresidenta financiera de Gente Oil. Y ante este caso que hemos tratado ya en algunas ocasiones y que seguimos inclusive pidiendo también desde nuestra parte justicia para que más que todo se tenga un juicio justo y se escuche y se tome en cuenta las pruebas de descargo. Ante todo esto, la ingeniera Pastor hizo un llamado a la academia. Y eso es lo que queremos preguntarle el día de hoy, para ver cómo está ese asunto, cómo les está yendo y cuáles son los conceptos que tiene la academia sobre este caso. Muy buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, César, y nuevamente muchas gracias por este espacio que creo es importante para los que estamos siendo ya procesados desde el punto de vista mediático, que también se escuchen nuestras voces, ¿no? Porque, como he dicho yo siempre, lo único que pedimos es un juicio apegado al derecho y se deje de sentenciar en medios. Primero se revise si efectivamente hay una ilegalidad o no. Y sobre todo, la presunción de inocencia. Es decir, no nos juzguen antes de que se revisen las pruebas. Y a la justicia que deje de tener presión política y mediática, porque se está sentando malísimos precedentes, más allá de que están dañando la vida de muchísimas personas de una manera injusta. Así es, ingeniera. Y también queríamos consultarle este llamado suyo a la academia. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Cuál ha sido la respuesta sobre este tema? A ver, hemos iniciado una ronda ya, hemos contactado a prestigiosas universidades aquí en el país, haciendo un pedido, sobre todo, evidentemente, a las materias de jurisprudencia, para que puedan revisar el caso desde el punto de vista legal, estrictamente legal, apegado al derecho. Y hemos tenido una muy buena recepción. Nos faltan únicamente 2 universidades a las que estamos esperando respuesta. Por el momento se les ha entregado la documentación, están revisando la documentación y han tenido la apertura de revisión del caso para después discutirlo internamente y analizarlo. Esto es importantísimo porque en vista de los hechos sucedidos, tanto en los 2 años de investigación como en la audiencia preparatoria de juicio, donde pude ver que realmente no se está buscando la verdad, lo que se está buscando es una sentencia en base a un tema político y no realmente evidenciar si se ha hecho algo ilegal o no. Creemos que, y al menos mi posición es la que yo digo, es decir, los abogados, los juristas que hacen una carrera extensa de 5 o 6 años en materia de derecho, para que después de un juicio se tenga que tomar una decisión en función de un tema político, no un tema de derecho, ahí uno cuestiona y dice, ¿para qué sirve entonces la carrera de derecho si vamos a estar abocados a presiones de ese tipo? Ese es un poco el pedido y para que se evidencie también los atropellos que se están teniendo en los procesos. Ingeniero, ¿cómo ven ustedes estas prolongaciones, digamos así, del juicio? Porque estaba llamado para el 30. Ahora, ¿para cuándo les dieron la fecha para la instalación del juicio? Nos notificaron la semana pasada que la audiencia sería el 30 de enero, pero al día siguiente nos notificaron de que se tendría que posponer por temas de salud de la fiscal que lleva el caso, no de la fiscal Salazar, sino la fiscal, entenderíamos, la doctora Mena. Sobre eso yo no puedo decirle mucho. Entiendo que es un derecho tanto de la parte acusadora como de la defensa, en caso de que haya temas de salud, de poder posponer los casos. Claro, eso es un derecho, ¿no? Obviamente. Así como un derecho, justo como comentábamos en la entrevista anterior, es un derecho también de que ciertas personas que están dentro del juicio tienen el derecho a pedir que se postergue un poco más, pero parece que ahora no. Es que es de acuerdo al juicio, parece. Esperemos que no, y ese es el pedido que estamos haciendo, César, es decir, creo que ya basta de persecuciones. Yo no quiero entrar en juicios de valor porque es justamente lo que han hecho con nosotros, que si los unos o que si los otros, o si que el poder de turno o el gobierno de turno, lo que uno busca como ciudadano es tener las garantías que tiene por ser ecuatoriano, por estar bajo la Constitución del Ecuador. Es decir, eso es lo que uno busca. Hoy somos nosotros, ayer serían otros, mañana serán otros. Lo que se debe es tener una garantía de justicia, de actuación en derecho, de que las cortes, la fiscalía, los entes de control actúen técnicamente y actúen bajo la normativa.
no por un tema de juicios de valor, presiones políticas, temas mediáticos o impresiones. Es decir, a mí, yo siempre digo, siempre dicen, se ve mal que la hija del ministro esté en una empresa petrolera. Más allá de que se vea mal o no, que eso es un juicio de valor, ¿qué dicen las pruebas? ¿Cómo fui contratada? ¿Cuál es mi trayectoria profesional? ¿Qué estoy desempeñando? ¿Estoy trabajando o no? ¿Soy empleada? Es decir, hay una serie de pruebas que desmienten. Y más allá de eso, César, la acusación es peculado. Peculado quiere decir el perjuicio, ¿no es cierto?, al Estado en beneficio de terceros. En resumen, digamos, aquí se ha demostrado ampliamente que no hay perjuicio. Se ha demostrado ampliamente que es un contrato exitoso para el Estado. Se generan 400 millones de ingresos netos al país, más 150 millones de dólares de inversiones de capital que le quedan al país. La compañía pone los costos de operación, 120 millones de dólares. La compañía pone todo el aparataje de personal, las contingencias ambientales, las compensaciones sociales. El Estado no pone un centavo. Y sin embargo gana. Ganas, claro, entregando un campo cerrado 15 años, con toda la inversión, con todo lo que pone la privada gana, y se quiere acusar de peculado. ¿Peculado de qué? ¿Dónde está el perjuicio? Que me indiquen a mí si el propio Estado, el Ministerio de Hidrocarburos, en esta comunicación, el ministerio actual, porque esta mañana me decían, podría haber algún tipo de sesgo por ser, no, es el ministerio bajo el ministro Carlos Pérez, que le envía una carta a la Fiscalía y le dice, mire, la renta petrolera para el Estado ecuatoriano es del 128%, sin tomar en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones que también se consideran ingresos. A la fecha, esto es al 2016, a la fecha estamos hablando de más de 300 millones de dólares. Es decir, el campo le sigue generando al Estado. El campo, nosotros seguimos poniendo inversiones, le seguimos extrayendo crudo, como dicen, le das sacando el crudo para entregarle al Estado. Tú pones todos los recursos. El Estado recibe, coloca el crudo en el mercado internacional, le pagan al Estado. Y si le alcanza a pagar la tarifa a la compañía, le pagan, si no, no. Y ha pasado del 2014 hasta el 2016 que la tarifa no nos han podido pagar porque el precio del crudo ha estado demasiado bajo. Encima más les están debiendo. Claro, se abre una cuenta que ni siquiera es una deuda, porque esa cuenta, al final del contrato, si es que el precio del crudo no se ha recuperado, el contrato dice que fenece la deuda. Es decir, se podría o no recuperar. ¿Pero qué hace eso? Que la tarifa negociada al momento de la licitación no es fija, puede siempre ser mucho más baja. Más alta no puede ser, pero más baja sí. Entonces, la tarifa que se negoció de $33, efectivamente se ha pagado $27. Todo está blindado y protegido en este contrato. ¿Para qué? Para que el Estado no pierda. Hemos presentado un estudio bien interesante a la Fiscalía, donde se demuestra que independientemente del precio del crudo, puede estar en valor de $1 el precio internacional o $100, quien primero recibe es el Estado y la compañía es la que asume el riesgo de la caída del precio. En este mismo documento, el propio Estado le está diciendo que la compañía estaría en contra en el menos 32%. Y eso es normal, porque si la compañía le pagan la tarifa, menos las inversiones, menos los costos, menos todas las contribuciones, está en menos 33 millones de dólares. El Estado está positivo en 132 sin tomar en cuenta todos estos beneficios, sin tomar en cuenta los 150 millones de inversiones. Esto es entregado, ¿a qué fecha? En abril, el 27 de abril del 2019, por el Ministerio de Hidrocarburos actual. Le están diciendo a la fiscal, este es un contrato altamente exitoso. Pero la acusación viene por un informe de la Contraloría. Así es. Y hace 2 años, en agosto del 2017, se emite un informe de responsabilidad penal en contra de 21 procesados. Hoy quedamos 15, que eso es algo a lo que me quiero referir después, en el que indicaría la Contraloría que este contrato habría sido mal adjudicado, con una tarifa muy alta y que habría generado 5 millones de dólares de perjuicio al Estado. Se ha demostrado que no es así, se ha demostrado que se cumplieron con las bases de la licitación, se licitan 6 campos exactamente igual, las mismas bases de licitación, bajo la ley de hidrocarburos, las mismas premisas de negociación de tarifa. ¿Y esos campos están también...? De los 6 se adjudican 3. Ya. Y solamente el campo Singue está con un proceso penal. Y de los otros 2 campos que son exactamente igual al nuestro, nada. No. Y hay tarifas más altas de $35. Esos están perfectamente realizados, este no. ¿Por qué? Porque aquí está Silvana Pastor. Aquí está el apellido Pastor. Nos quieren llevar a peculado
Solamente por el apellido. Y quieren crear toda una historia de que supuestamente mi padre me habría regalado, porque al inicio, acuérdese, la acusación era que me habrían regalado el campo. Como ya hemos demostrado que no tenemos ni acciones ni participaciones, hemos demostrado ampliamente que yo he sido contratada como una empleada, al igual que el resto de empleados, en las mismas fechas que los otros empleados, bajo los mismos procesos de contratación. Entonces, ahora ya es que aparentemente el daño habría sido que la contratación mía habría sido muy temprana. ¿Cuál es la acusación de contratación temprana? Según la fiscal, me habrían contratado 15 días después de la firma del contrato. Eso es correcto, pero a mí ya todo el personal. Claro. Porque una vez si ya gana firmado el contrato empiezan a contratar. Claro. ¿No? Entonces, y es más, la firma del contrato se da en abril 30, ¿no? Y la suscripción ya es en mayo, pero en abril, pero la adjudicación es en marzo del 2012. Es decir, desde ahí ya empiezan los accionistas de la compañía a buscar el personal. Hemos demostrado cómo fue el proceso. Hemos demostrado mi trayectoria profesional de más de 25 años en cargos directivos de finanzas, que es para lo que estoy trabajando. Yo no entiendo cómo se puede criminalizar el trabajo, cómo se puede... Yo me frustro cuando digo, ¿para qué me he preparado tantos años? Estudios, maestrías, diplomado. Tengo mi carrera aquí en el Ecuador y en el exterior, en las mismas posiciones. Mi trabajo anterior era de directora financiera administrativa, 4 años en una de las empresas más grandes automotrices. Es decir, se está tratando de minimizar porque soy la hija del exministro. Lo otro a lo que me quería referir hace un momento, César, es el tema de la selectividad en el juicio. Es decir, claro, me dijo que eran 21 los que estaban en inicio. 21, hoy estamos 15. Peculado se supone que es de 2 vías, la parte pública y la parte privada. En la adjudicación del contrato, firma el contrato una vez adjudicado el secretario de Hidrocarburos a la fecha, el doctor Donoso, con el representante de la compañía Gente Oil a la fecha, el doctor Mario Larrea. El doctor Mario Larrea no está en el proceso penal, el de la firma del contrato, ¿no? Él no está. Él no está, solo está el doctor Donoso. ¿Y por qué no está el doctor Larrea? Esas son las preguntas que nos hacemos. Pasan los 3 años o 2 años y medio en cuando yo soy representante legal y hago la firma de la transferencia de participación de acciones de una compañía a la otra, con mi contraparte pública, que era la doctora Favara, y yo en la parte privada. La doctora Favara no está en el proceso, igual, firma de un contrato público y privado, estoy yo en el proceso. Pero lo más grave es que acoge la adjudicación el ministro Pastor, porque la ley lo manda, es de causa mandatoria la recomendación del COL para adjudicar un contrato. Él está en el proceso, el ministro Merizalde hace lo mismo, causa mandatoria la aprobación de la transferencia del contrato. Él no está en el proceso, porque Contraloría dice que él tenía que ejecutar lo que le recomendaba el COL. El ministro Pastor sí está, y el resto de ministros, que son más de 6, que se mantienen hasta la fecha pagando la tarifa, porque se supone que especulado ya no deberían pagar. Ya no deberían pagar, así. Siguen, y ellos no están acusados. Entonces esas son las preguntas que nos hacemos. Es evidente que está armado un caso con el objetivo de ¿qué? Decir que aquí hubo un beneficio a la familia Pastor adjudicando este contrato. Eso es falso. Hemos demostrado que nadie de mi familia tiene una participación siquiera en esa empresa. En ninguna de las... En ninguna. Hemos demostrado el patrimonio. Nos han hecho un examen exhaustivo, el SRI, la UAFE. Hemos demostrado que el patrimonio es exactamente el mismo antes y ahora. No ha habido ningún crecimiento patrimonial o algo extraordinario que tengamos. Esa es la indefensión a la que yo me refiero. Sí, hay una cosa también que queda sonando, es que el Procurador General del Estado fue uno de los acusadores particulares. Obviamente él, porque supuestamente estaba siendo perjudicado el Estado. Pero él se retira del caso acusándole a 5 personas, entre ellas usted. ¿Por qué razón él se retira? Porque la acusación específica de la Contraloría y que la toma la Fiscalía en mi contra es la firma del contrato de transferencia de participación. Y lo que decía la Contraloría es que ese contrato se habría firmado sin haber cumplido con las mejoras económicas del contrato. Es decir, la ley dice que cuando usted transfiere un contrato, tiene que haber una mejoría de condiciones económicas para el Estado. Entonces, claro, la Contraloría dice, adjudican y no mejoran la tarifa para el Estado.
Señores Contraloría, ¿en qué parte de la ley dice que eso es mejora económica del contrato? Hay un reglamento que dice, se entenderá por mejora económica del contrato el pago de $5,000 por cada punto porcentual que se transfiere. Así actuamos nosotros y más de 20 contratos en el sector hidrocarburífero que han actuado bajo un reglamento que está emitido desde hace más de 15 años y justamente por un ex ministro que nada tiene que ver con nosotros, y todos los contratos petroleros de ahí a la fecha han cumplido con eso. En el caso nuestro, supuestamente es ilegal, en el resto de contratos es legal. Entonces, el procurador Íñigo Salvador se presentó recién en una entrevista aquí en una radio de la capital, dijo, es perfectamente legal lo que ha hecho Silvana Pastor en este caso, no tengo yo por qué acusarla. Y es evidente. Es evidente. Pero claro, la Fiscalía no lo toma y acusa. La Fiscalía está tomando, en este caso, pienso yo, solamente el tema de que, como ha llevado algunos otros casos, solamente lo que dicen ciertos expertos petroleros o pseudo periodistas, ¿no? Porque porque si se van guiando por ese tipo de cosas, sabemos de dónde salió el tema del campo Singui, lo que supuestamente dijeron de usted que su papá le había regalado el campo. Es más, sacaron hasta una publicación y todo lo demás. Pero estas personas ¿están siendo llamadas a que declaren en el juicio o no? ¿No? Es decir, lo que usted dice es correcto y es grave en general, bueno, a título personal, pero es grave para la industria también, porque si usted le pregunta a la industria, a los que están actualmente en la industria, no a gente que haya trabajado en algún momento en la industria, le dicen es una barbaridad. Y el sector petrolero, muchos de los contratos están parados. Y yo la semana pasada estuve en un almuerzo en un tema petrolero, nos decían, nosotros no tomamos decisiones por la barbaridad del caso Singhe, porque de un contrato que es exitoso para la industria petrolera, le han hecho aparecer como un caso emblemático de corrupción. Entonces ellos dicen, hoy están ustedes, seremos mañana. Y los voceros llamados a hablar sobre el tema, que deberían ser los conocedores petroleros actuales que están en la industria, que conocen este contrato, son a los que les debería escuchar, no a denuncias basadas en juicios, prejuicios, en aversiones políticas, en aversiones inclusive personales, que genera, fíjese usted, si usted lee el informe de Contraloría, es prácticamente en el informe de responsabilidad penal el texto del libro de una de estas personas denunciólogas. Entonces todo se va generando de ahí y se va armando y armando el tema. Por ejemplo, algo que a mí me llama la atención muchísimo es, ¿qué hace el juez? El juez nos llama a juicio, desestima, no toma en cuenta ninguna de las pruebas de los 15 acusados, más de 320 pruebas. Solo en mi caso tengo 120 documentos, 50 testimonios, 20 pericias que demuestran todo lo que yo les he venido diciendo en los medios. El juez a mí y a las 15 personas nos llama a juicio sin nombrar una de las pruebas de descargo. Llama a juicio solo con las pruebas de cargo, el informe de Contraloría y un famoso peritaje de una contadora, señora Nubia Almeida, que se inventa un perjuicio de $28 millones. Es un fraude financiero terrible. ¿Se inventa en base a qué? Coge y proyecta un flujo de caja. Es decir, ella puede proyectar un perjuicio, donde ella establece que el precio del crudo se va a mantener en un valor, pero establece que cada año nosotros vamos a incrementar la extracción de reservas. ¿En base a qué? A ese informe de reservas que ya el Estado dijo que no se le puede considerar un informe de reservas. En base a eso ya va diciendo que cada año vamos a incrementar 1 millón, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Con eso dice la compañía se va a beneficiar. Y ahí es la pregunta, ¿la señora sabrá de contratación petrolera? Cuando usted lee el informe pericial se cae para atrás. Cualquier persona de conocimiento básico financiero, imagínese que en el flujo de caja ella pone como un ingreso una técnica contable que es la amortización, ella lo infla como ingreso, cuando solamente es un tema de amortización, es decir, es un tema para reducir el tema tributario, ella lo pone como que fuera recepción de efectivo. Falso, o sea, son temas técnicos tan burdos de ese informe y lo abanderan como el informe principal para los 28 millones de perjuicio. Pero lo más triste es que hay otro informe de pericial contable de la Fiscalía que habla de los 400 millones de beneficio para el Estado, y ese ni lo mencionan, no lo toman en cuenta,
solo toman el de 28 millones. No toman en cuenta lo que dice el Estado, el Ministerio de Hidrocarburos actual, que es la contraparte contractual. La que dice, señora, este contrato es exitoso, 128% de rentabilidad petrolera para nosotros. Ahora, ¿ustedes tienen confianza en que el juicio podrá ser justo, ya que los jueces son jueces provisionales, los que están temporales? o temporales? Eso es gravísimo. Desde el punto de vista de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y frente a la normativa, eso no es correcto. Es decir, no se puede llevar a juicio uno de los casos más importantes que se ha venido ventilando en medios, y se lo ha hecho importante por eso, porque se lo ha ventilado en medios, y por el componente político que tiene. Vamos a ser juzgados por 3 conjueces, son temporales, y ojo, aquí sí quiero hacer un paréntesis, yo no tengo nada en contra de los jueces, no los conozco. A nivel personal. Ni a nivel personal, ni en la parte de su trayectoria, porque nunca he estado expuesta a un tema penal. El pedido que yo les hago a estos señores jueces es que actúen en derecho, más allá de que el hecho de que sean temporales, eso hace que no tengan una seguridad en su estabilidad laboral. Entonces, la presión que ellos pueden tener, no digo que vayan a sucumbir a eso, pero la presión que ellos pueden tener es altísima. Es decir, si no fallo en función a lo que el poder del momento me está pidiendo, no garantizo mi puesto. Yo le hago una pregunta a César, y eso es algo que me queda a mí rondando, es el juez anterior, el juez Aquisela, que nos llama a juicio, estaba siendo evaluado en el proceso, cuando estábamos en la audiencia preparatoria de juicio. No toma en cuenta ninguna prueba, nos llama a juicio con el informe de Contraloría y este peritaje que le comento antitécnico, y a día seguido, si no me equivoco, a la tarde, al día siguiente, es ratificado como juez. ¿No le genera dudas de eso? Ahí está la evaluación, pues. No deberíamos nosotros haber estado juzgados por un juez ya ratificado. Ya ratificado, ya evaluado. No debería haber un proceso primero de tener los jueces definitivos para tomar estos casos. Es increíble lo que está pasando, realmente es increíble. Entonces, esta mañana en otra entrevista me decían que sí, que antes en el gobierno anterior no se había copado la justicia y no se actuaba en derecho, y que ahora ya se ha reinstitucionalizado. Digo, a ver, si es que eso es así, entonces en este caso, donde no hay absolutamente nada, donde hemos demostrado, donde se ha tomado 2 años para demostrar que no hay absolutamente nada, se debería actuar en derecho y no políticamente. Demostrar que efectivamente la justicia no está politizada. El problema es que la justicia ha estado politizada siempre. Ese es el problema. El asunto es que lo que se pide es que sean justos y más que todo no se tome en consideración estas presiones que ahora están teniendo para la evaluación. Evaluación que ya lo hemos tratado también acá algunas veces es inconstitucional, no tenía por qué ser tratada, sino que que vivimos una época de transitocracia, entonces tuvo que venir esta supuesta institucionalización, ¿no? Debería haber. Tiene que cambiar esto. Debería haber. Por eso es que estoy yo también acudiendo a instancias internacionales, no solo la empresa desde el punto del arbitraje internacional que están siguiendo en contra del país, sino yo a título personal pidiendo una veeduría de este tema, porque no me siento segura de ir a un juicio en las condiciones que estamos siendo juzgados. Presiones mediáticas, presiones se hacen entrevistas a, como usted dice, a muchos opinólogos, denunciólogos que ponen la presión sobre el tema. Tenemos un tema obviamente político, en un año de elecciones, con jueces temporales. ¿Quién quiere ir a un juicio en esas condiciones? Nadie, si es que estuviéramos en un estado de derecho, pero la verdad es que estamos viviendo otra cosa. Y vuelvo a repetir, esto se basa solamente en una publicación de un libro. Yo digo que coincidencialmente en el lanzamiento de ese libro que estuvimos presentes y que algunos fanáticos del Señor casi nos linchan por haber ido a cubrir ese lanzamiento de ese libro que se llama El Feriado Petrolero. Esto está causando que a la ciudadanía nos esté dando miedo el hecho de ocupar las funciones de justicia. No tenemos confianza y lo que nos da pena es que esto, como va a instancias internacionales, quienes van a terminar pagando somos todos los ecuatorianos por un tema netamente político. Así es, porque
el informe de Contraloría y el proceso que hemos vivido va a ser tan evidente frente a un tribunal internacional en La Haya de la persecución política en este caso. Es imposible que pierdan el arbitraje. Y usted entenderá que un inversionista que se siente maltratado, insultado, porque le han dicho corrupto, porque le han dicho que viene a robarle a este país, está evidentemente queriendo salir de acá, queriendo recuperar sus inversiones, queriendo recuperar todo lo que podía haber hecho, evidentemente daños y perjuicios. ¿Usted cree, yo siempre hago la pregunta, que un inversionista del talante de este señor, que ha construido proyectos, megaproyectos que superan los 14.000 millones de dólares, ya los he mencionado varias veces, el puerto de Qatar, el aeropuerto de Doha, la isla de la Perla, los hoteles 7 estrellas, parques industriales, que le ofreció a este país en el gobierno anterior, fíjese, si yo tuviera alguna injerencia, le ofreció proyectos que superan los 5.000 millones de dólares, en una ciudad autosustentable, en renovación del centro histórico, lícito por el Hotel Quito. ¿Usted cree que va a venir al país a querer robar 5 millones, 28 millones? O sea, solamente con el hecho, y para que quede en contexto para la ciudadanía, o sea, está supuestamente perjudicándole al Estado por 5 millones, pero invierte 140 millones. Exactamente. Y no solo invierte 140 millones, claro. Añádale los 120 millones de costos de operación, que eso la gente no se da cuenta. 120 millones de dólares de costos de operación, más 140 o 50 millones de inversión en contratos nacionales, a empresas nacionales, la cadena económica de valor que le genera al país. Generación de empleo. Área de sucumbíos. Ahí tenemos los tanqueros, los transportistas, tratamiento de agua, todo lo que implica la operación petrolera, ¿no es cierto? La perforación de los pozos. Recién tuvimos una auditoría del Ministerio del Trabajo en el cual dice que Genteol cumple al 100% la ley amazónica. No tenemos ningún tema tributario. Ministerio de Trabajo de este gobierno. De este gobierno. Con el SRI, 3 veces nos auditaron. Cambiaron los auditores para ver si encontraban algo. La única empresa petrolera que no tiene un solo problema con el SRI. Y fíjese el daño que nos tratan de hacer. El fin justifica los medios. No importa si la empresa es una buena empresa, si el inversionista es un potencial inversionista para el país. Mire los niveles de inversiones que tiene. No importan las 70 familias que esta empresa le genera trabajo. No importa los más de 90 contratos nacionales que tenemos con empresas locales. No importan las comunidades. Lo que importa es el objetivo político. Eso es realmente criminal. Esa es la parte de corrupción. Es ratificar lo que salió en el libro. Exactamente. Digamos así. Es simplemente utilizar un objetivo a través de denuncias infundadas, pero de generar un problema de supuesta corrupción donde no hay y donde los daños colaterales no tienen ninguna importancia. Somos tratados como un daño colateral. No importa nuestras familias, mis hijos, no importa nada. Somos 15 personas que estamos metidos en un proceso injusto. Llevamos casi 3 años de difamaciones en medios, de un proceso desgastante de defensa, de un proceso desgastante económico y emocional. Pero eso no importa. Y la sociedad está permitiendo eso. La sociedad, con este asunto del odio al gobierno anterior, no importa lo que pase, ¿para qué estuvieron en ese gobierno? Claro. Y la verdad es que mucha gente todavía sigue convencida en que este tema es porque su papá fue el ministro de hidrocarburos en su momento, pero no se permite leer un poquito más o investigar un poquito más cómo es el caso. Es que es lo que yo digo. Una cosa es el juicio de valor, otra cosa es referirnos realmente a la prueba, a ver cómo es el caso. Yo he hecho una invitación durante 2 años y medio en los medios, he dicho, por favor, vengan, las puertas están abiertas, revisen cómo fue el proceso, para que vean, porque sí, también, así como se acusa, hay que tener la entereza para poder decir, señores, aquí no hay nada. Eso es lo que no hay. Simplemente ya acusé, tengo que seguir con la acusación hasta el final porque... no voy a quedar mal, es lo que dicen, ¿no? Es más o menos lo que pasa con ciertos colegas que cuando se les hace caer en el error, ellos dicen, yo no tengo por qué rectificar, no tengo por qué dar explicaciones ni nada por el estilo. Y eso es lo que nos está llevando a esta descomposición social en la que estamos llevados por el odio y lo único que hacemos es acusar sin pruebas y acusar a las personas sin tomar en cuenta el honor de cada una de ellas. Quiero agradecerle nuevamente, ingeniera, por haber asistido acá a Hoja de Ruta. Ya sabe que esta es su casa, las puertas siempre abiertas, porque nosotros desde un principio,
Por si acaso, nosotros no le conocíamos a la ingeniera antes. Así es. Nosotros recién le conocimos cuando vino la primera vez acá a la primera entrevista, pero habíamos leído, habíamos visto, habíamos investigado lo de este caso. Algo de conocimiento tengo yo de petróleos, pero no me puedo decir que soy un experto, no como otros que ya se llaman expertos solo por haber pisado 14 años Petroecuador. Pero lo que nosotros estamos acá dando el espacio es para que no quede impune una injusticia, disculpa la redundancia, una injusticia que solo por un afán político y personalista quieran afectar a una familia y a 15 familias en este caso que están siendo llamadas a juicio. ¿Cuándo es la audiencia, No hay ingeniera? fecha todavía. No hay fecha todavía. Yo asumo que la próxima semana o esta semana nos notificarán. Eso más, se sigue dilatando el proceso cuando ya debería esto cerrarse, porque a las claras se ve que no hay ningún perjuicio al Estado, sino al contrario, muy beneficioso para el Estado. Lo único que estamos perdiendo es el prestigio de un país, el prestigio que estamos jugando con el prestigio de muchas familias, y las consecuencias que se vienen luego es lo que nos va a doler más como ecuatorianos. Nuevamente, muchas gracias, ingeniera. Y nosotros nos conectaremos más adelante ya con otro tema también, que es el tema de los derechos humanos, que también le queda debiendo el Estado a la gente y a sus gobernados. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.